el escándalo de los Pandora Papers y el rol de Sebastián Piñera con el caso Dominga que se filtró en esa información, aunque hemos visto posteriormente que en realidad era información que ya se conocía, pero ahora simplemente volvió a surgir, está teniendo consecuencias. Porque acaba de comenzar una acusación constitucional. ¿Qué es eso? Un proceso para destituir, sacar del poder a Sebastián Piñera por incumplir con sus deberes como presidente en razón de la noticia que hemos visto en los últimos días, asociados justamente al Pandora Papers. Y es algo que tiene apoyo de prácticamente toda la izquierda y de ciertos sectores de la derecha que no se han negado, sino que están simplemente decidiendo omitir opinión. Pero al mismo tiempo que se ocurre esto, vamos a ver qué sectores de la derecha, aunque critican a Sebastián Piñera, salieron a defenderlo. Como Sebastián Sichel, candidato por Chile Podemos Más, que dijo que critica a Piñera por esta situación, pero salió a defenderlo ante la acusación constitucional que busca destituirlo. Y así con muchas figuras de la derecha que también lo están criticando y todo, pero que dicen que no corresponde sacarlo de su cargo. Así que todo eso lo vamos a ver a continuación. Pero antes, quisiera agradecer al suscriptor Francisco Núñez B, que se convirtió en el suscriptor más reciente, en decir hacer un aporte voluntario mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este canal comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué es lo que ocurrió? Recordemos que hace algunos días hubo una filtración mundial de lo conocido como los Pandora Papers, que tenían una serie de hechos. ¿Cuáles son las cosas que estaban contenidas ahí? Gran parte era el tema de evasión de impuestos en paraísos fiscales, que eso no debería ser un problema de por sí porque es que el Estado te robe menos tu dinero. El tema es que gran parte de esas riquezas que están ahí son de políticos y corporativistas que tienen propiedad ilegítima en base a acuerdos corruptos o privilegios estatales. Por otro lado, además de esas evasiones de impuestos, que no es lo principal y que afecta al caso chileno, pero eso, está la situación que se observó de numerosos casos de acuerdos más bien corruptos que se veían, ciertas irregularidades y muchos casos corporativistas. Y eso más bien lo que se enfoca en el caso del Pandora Papers en Chile, porque se habría revelado que el gobierno de Sebastián Piñera habría sido instrumental para que se hiciera un acuerdo con el caso de la minera Dominga, porque la familia de Piñera habría llegado a un acuerdo con el empresario Delano, que es alguien que tiene además antecedentes en el pasado por delitos asociados al financiamiento irregular de la política, y que se habría hecho un acuerdo para que se diera adelante la compra de las acciones de la familia Piñera por parte de Delano, solo si el proyecto no tenía ningún impedimento legal, al mismo tiempo que había ciertos intentos de hacer resguardos ambientales, cosa que se cumplió y que eventualmente benefició con utilidades de sobre el 1000% a la familia Piñera. Y en razón de eso, acaba de comenzar una acusación constitucional para intentar destituir y sacar de su cargo al presidente Sebastián Piñera, que de todas maneras le queda muy poco de gobierno, ya que en noviembre de este año son las elecciones presidenciales para elegir a su sucesor, ¿no? Ahora, hay que dar ciertos detalles. Esa información se descubrió que en realidad no era nueva, era información que ya se había revelado en el juicio asociado al tema el año 2017, nada más que ahora simplemente volvió a resurgir, es como que volvió a verse esa información. Y hay que dejar algo muy claro, lo que hizo Piñera no es ilegal, pero que algo no sea ilegal no significa que sea correcto o justo. Por ejemplo, lo que ocurrió también con el caso de Sokimich, ¿recuerdan? Y el financiamiento irregular, y que el Servicio de Impuestos Internos decidiera no investigar y que la justicia decidiera no avanzar aunque había pruebas, también era legal. ¿Era injusto? Sí, sumamente injusto. ¿Era algo como corrupción legalizada? Claro. ¿Pero era legal? Era legal. Y lo de Piñera es un caso bastante corporativista y de uso básicamente de información o poderes privilegiados, porque parte del contrato era que a la familia Piñera le compraban sus acciones si es que el gobierno, que en ese momento estaba Piñera en su primer gobierno, impedía que hubiera leyes que bloquearan que el proyecto avanzara, cosa que sí se hizo. Entonces, ¿era legal eso? Sí, es legal, por supuesto. La defensa de Piñera es que esto es legal. ¿Es justo? No. Porque el uso de el poder político para obtener beneficios económicos. Corporativismo. Realmente una situación sumamente corporativista. Y en razón de eso se busca hacer la acusación contra Sebastián Piñera con el supuesto apoyo de gran parte de la democracia cristiana hasta lo que es el Partido Comunista. O sea, desde la centroizquierda hasta la izquierda más dura, todos estarían apoyando esta acusación. Aunque vale la pena decir que siempre puede que alguno se descuelgue, no es la primera vez que se hace una acusación constitucional contra Piñera, y usualmente la democracia cristiana
termina cierto sector desmarcándose de esto y finalmente no se aprueban, porque la derecha defenderá a Piñera en esto y la centro izquierda a veces algunos dicen no, no vamos a votar y salvan a Piñera, no sería la primera vez, ¿no? Pero dentro de esto, Piñera se ha llevado numerosas críticas de distintos candidatos asociados a la derecha, por ejemplo, Kast lo criticó, Sichel también lo criticó, todos en realidad lo han criticado, pero al mismo tiempo que ocurre esto, hacen la crítica contra Piñera, que esto no corresponde, que hay que investigar, que hay que aclarar la situación, todo eso lo dicen. Pero al momento en que se habla de la acusación constitucional con la que se busca sacar a Piñera de su cargo por ser esta la más reciente de una línea de múltiples situaciones bastante irregulares que ha tenido el presidente Piñera, el caso justamente del Banco de Tal, que es uno mucho más antiguo, pero que va en la misma línea de esos antecedentes de cosas raras asociadas a Piñera. Bueno, al mismo tiempo que le hacen críticas, parece que son más palabras, nada más, porque están rechazando esto de la acusación constitucional. Y el mismo Sichel salió, que lo criticó a Piñera por esto, salió a defender a Piñera diciendo que no corresponde hacer una acusación constitucional porque en realidad esto es una movida política de la izquierda, que no corresponde, que necesitamos estabilidad y que por lo tanto no hay que sacar a Piñera. Y en realidad lo mismo con muchos sectores de la derecha, desde lo más a la derecha hasta la centro derecha, que criticaron a Piñera, no, esto está muy mal, el caso de los Pandora Papers no corresponde, lo de Dominga que se ve sumamente sucio aunque sea legal, todo ahí. Pero el momento en que hay que llegar a la práctica y decir, bueno, tiene que haber consecuencias, como haber impunidad por esto que hace Piñera. Ah, bueno, ahí dicen, no, bueno, acusación constitucional, no, ¿cómo lo vamos a sacar del cargo? Eso no corresponde. Entonces casi me da la impresión, tanto en el caso de Sichel, como en el caso de otros candidatos, o incluso cargos electos, que todas esas críticas son como por criticar y decir, ya, vamos a criticarlo porque esto se ve sumamente mal, y todos reconocen que aunque sea legal, es sumamente turbio. Es sumamente irregular, es como esos casos de corrupción legalizada, es corporativismo. Pero al momento de tomar acción, no, hay que defender el puesto de poder de Piñera. No puede ser que se le haga una acusación constitucional y pueda llegar a salir del cargo Sebastián Piñera. Entonces, en la práctica, aunque hay mucha crítica, mucha cosa, probablemente a Piñera no le pase nada. La derecha probablemente en bloque vote en contra de la acusación constitucional y sectores de la centroizquierda, probablemente de la democracia cristiana, el PPD, el Partido Radical, algunos van a terminar también votando en contra y no le va a pasar nada a Piñera. Y esto me parece que es interesante más allá de la situación en cuestión de que eso se muestra un poco entre las cosas que se dicen en política y las que se hacen. Porque muchas veces ustedes van a escuchar políticos y ustedes se podrán acordar de casos del lado que sea, que les van a decir algo. Y le van a decir un discursito, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer esto otro, hoy no, que esto está mal. Pero la realidad se ve no solo con lo que te dicen los políticos, y los políticos son mentirosos por profesión, un poco la profesión de un político, sino que se ve con lo que hacen. Si un político te dice cosas y después los proyectos de ley que hacen o las actuaciones en el Congreso que hacen son iguales a lo que ellos dicen, ahí hay consecuencias y tú puedes creer lo que dicen. Pero si por un lado te dicen una cosa y en la práctica hacen otra, no tienes por qué creerlo. Es mentira. Es como cuando te dicen, no, nosotros somos justamente muy de izquierda y vamos a colectivizar. Pero después si se ponen a privatizar uno diría, espera, es puro discurso, pero en la práctica no. Y por el otro lado, si te dicen, vamos a bajar los impuestos. No, si nosotros somos contra los impuestos y hay que bajarlo y la libertad. Y después se ponen a votar en contra algunos de las bajas de impuestos o votan a favor de alzas de impuestos, es pura mentira. Y acá es lo mismo. No, está muy mal lo que hace Piñera, esto es muy condenable, no puede ser, sumamente irregular y aunque sea legal, es súper sucio y se ve como una utilización de poder para beneficio familiar. ¿Y qué pasa? No, dicen todo eso, pero en la práctica, no, pero no va a haber consecuencias, porque aquí nadie le pasa nada. Ningún presidente anterior jamás ha sido juzgado ni sancionado por ninguna cosa. Lagos con los sobres por debajo, ¿se acuerdan? Para los ministros, que les pasaban plata de manera irregular, no le pasó nada. También se acuerdan un poco de los casos de Bachelet y numerosas irregularidades que ocurrieron en lo del tsunami, no le pasó nada. Piñera también con casos como estos y no le pasa nada. Entonces, lamentablemente hay un acuerdo por parte de la casta política, que son una casta porque muchos de ellos son familiares. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, el señor Dela, no es empresario que está asociado a esto, es primo del fiscal Abbott, del fiscal nacional Abbott, y el fiscal Abbott es primo del ex ministro Moreno, el gobierno de Piñera. Y así suma y sigue, y no son todos, pero gran parte también de estos políticos de izquierda y derecha se van a notar, fíjense un poco, son primos, casi todos en primer, segundo, tercero, cuarto grado, casi todos son primos del primo y así como que hay mucho tema familiar. Entonces probablemente no ocurra nada, no todos por supuesto, pero una amplia cantidad de ellos. Por eso digo que es como una casta, porque muchas veces hasta están casados entre ellos, son familiares todos. Y no creo que ocurra nada porque aquí hay mucha impunidad y hay mucho discursito, pero en la práctica no se traduce en la realidad. Y este tipo de cosas deberían tener consecuencias. En países como Perú,
Más allá de que muchas veces Chile se compara con Perú tratando de mostrarse mejor. Hay consecuencias para los presidentes con irregularidades o cosas corruptas. Acá no. En Brasil también ha habido ciertas consecuencias. O sea, en otros países latinoamericanos, más allá de que haya más corrupción de repente o menor prosperidad económica, al menos hay consecuencias por situaciones como estas. Pero en Chile no pasa nada. Y no sería la primera vez que hay irregularidades en el gobierno de Piñera o cosas que son legales pero están sumamente mal y no hay consecuencias. Por ejemplo, acuérdense cuando él hubo un viaje a China y Piñera llevó a sus hijos pagados con fondos públicos a China en el viaje y usando los contactos políticos para hacer negocios en China. Era legal, pero sumamente corrupto y corporativista. Era como corrupción legalizada y no pasó nada. Y ahora probablemente van a intentar destituirlo y ojalá se apruebe esto porque tiene que haber consecuencias contra Piñera y ojalá lo saquen del cargo, pero no va a ocurrir nada porque en este país pero no hay consecuencias. Yo le aseguro que por más que critiquen a Piñera, le digan cualquier cosa, al igual que Bachelet, cuando salga del cargo, ni ahora, en ningún momento le va a pasar algo. Y va a vivir de lo más bien saliendo del cargo. Feliz con la pensión vitalicia que le pagamos a los expresidentes, que son como 20 millones de pesos, pues solo por el hecho de haber sido presidente de Chile por el resto de su vida. Qué maravilla ser chileno, qué maravilla es pagar impuestos. Pero bueno, ¿qué piensan de esta situación? ¿Están de acuerdo con la acusación constitucional? ¿Están de acuerdo con criticar pero que no se haga nada? Que es lo que esta posición que está tomando la derecha. ¿Cuál es la posición que creen que es correcta? ¿Debería Piñera salir del cargo, renunciar o ser expulsado o ser sancionado? ¿O no debería hacérsele nada y hacer una crítica de hoy esto está muy mal pero no se hace nada? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.